tal, familia? ¿Cómo estáis? Sí, ya sé que a priori la temática del vídeo de hoy no parece muy interesante, pero os animo a que os quedéis porque os aseguro que lo es. Y es que esta semana el servicio de streaming Peacock ha informado que va a poner en marcha una serie live action sobre Casper, el fantasma amigable, que es un personaje creado en la década de 1940 que protagonizó cortos y series de animación, toda una línea de cómics de la editorial Harvey, pero que seguro todos reconocéis por la película con actores de carne y hueso de mediados de los 90, que va a ser la base del vídeo del día de hoy. De momento Peacock solamente ha dicho que su versión será mucho más oscura que las encarnaciones anteriores y que presentará los orígenes del personaje a modo de precuela, mostrándonos cómo era un estudiante de un instituto que intentaba resolver un misterio de su comunidad. Me imagino que eran dos líneas temporales presentándole al joven siendo todavía humano, ¿no?, de carne y hueso, todo ello con escenas de flashback y luego como es un fantasma y me imagino que intentando resolver un poco los misterios detrás de su propia muerte, un poco como si fuera Ghost pero en versión adolescente. No sé, yo al menos es lo que me imagino por lo que han dicho. Y os comentaba que no es muy interesante esta película de Casper, entre otras cosas porque el personaje está muy claramente orientado a un target infantil y porque la premisa de todas sus historias son prácticamente la misma. El personaje es una especie de cenicienta fantasmagórica que hace de criado de sus malvadas hermanas, de sus malvados tíos, de sus tíos fantasmagóricos, que se pasan el día asustando a los seres vivos, mientras que el pobre Casper lo único que quiere es encontrar a un amigo, de verdad. Hay un amigo en mí, hay un amigo en mí. Y es que os pongo un poco en contexto, en 1995, que es el año donde se estrenó Casper, fue una época de transición para el cine. De hecho, recuerdo perfectamente que la mayoría de los medios hacían hincapié, como la principal baza de esta película, que era la primera en contar con un protagonista enteramente hecho con efectos CGI. Y es que la tecnología de los efectos digitales, de los efectos especiales generados a través del ordenador, estaban en pleno boom por el estreno 2 años antes de Parque Jurásico, que sí que había sido una auténtica revolución. Y sí, es cierto que Casper era un derroche de efectos especiales, pero no sé, no es que pudiera compararse con un Tyrannosaurus Rex persiguiéndote a toda velocidad, o con el posterior Gollum del Señor de los Anillos, entre otras cosas porque el diseño del personaje que se muestra en la película es demasiado caricaturesco, o sea, tan fiel a las encarnaciones animadas que habíamos visto del personaje que parecía más bien precisamente eso, ¿no?, un dibujo animado, un cabezón con ojos. Fijaros que yo tenía unos 14 años cuando se estrenó la película, es decir, más o menos el target perfecto para disfrutar de la película, pero no salí del cine dando palmas, quizás también porque estábamos en una avalancha total de películas relacionadas con fantasmas y mansiones encantadas. 13 fantasmas, The Haunting, Gossip, el remake de House on Haunted Hill, la versión de Disney de la mansión encantada, o sea, saturadísimos. Todas estas películas, por cierto, que se habían hecho también por lo mismo, es decir, para exprimir al máximo las posibilidades de los efectos CGI. Pero revisitada años después, tengo que reconocer que Casper, e irónicamente, ¿no?, debido a su temática, es una película que tiene alma. Se nota muchísimo a la mano del productor, de Steven Spielberg. De hecho, Casper podría ser una de sus primeras producciones de su productora, Danville Entertainment, como Poltergeist o Los Goonies o Gremlins, que saben conjugar muy bien los distintos elementos que tiene la trama, pero poniendo siempre el foco en el sentido de la espectacularidad vista a través de los ojos de un niño. Además, una de las revisiones del guión corría a cuenta de JJ Abrams, J.J. Abrams para los angloparlantes, en su primera colaboración con Steven Spielberg, si no me equivoco, que es una de esas personalidades de la industria que mejor ha sabido recoger el testigo del conocido como Rey Midas de Hollywood. Y aunque la historia de base es claramente infantil, a lo largo de todo el metraje hay muchos elementos y subtramas que no podrían etiquetarse como para niños, partiendo de la base de que el protagonista Casper se nos muestra como un niño que murió de forma trágica, cuando en las anteriores encarnaciones que habíamos visto del personaje era un fantasma niño que había nacido de padres fantasmas. Que a todo esto, ¿cómo coño se reproducen los fantasmas? Joder, eso sí que no es para niños. Y los protagonistas humanos de la función, que son interpretados por Bill Pullman y Christina Ricci, son un padre y su hija
que son como una especie de terapeuta o psiquiatra de fantasmas y que también están arrastrando su propio trauma tras la muerte de la esposa y madre respectivamente de los personajes, como una forma de seguir vinculados a ella o ya puestos de encontrar un sentido a su fallecimiento, a su muerte. Así que sí, Casper está llena de momentos súper divertidos, de fantasmas haciendo travesuras, de mansiones encantadas que esconden tesoros, de pasajes secretos, de inventos espectaculares al más puro estilo Doc Brown de Regreso al Futuro, otra película producida por Spielberg. Y tiene cameos divertidos como Dan Aykroyd con su mítica equipación de cazafantasmas, de Clint Eastwood, Mel Gibson, pero también tiene otro guiño cinéfilo que los niños no van a entender, el guiño a Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, esos fantasmas llegando a la mesa del desayuno con ruido de helicópteros y la cabalgata de las valquirias de fondo, y la frase de "me encanta el olor de los humanos por la mañana". Pero la temática que se esconde detrás de toda la película, la moraleja por si lo queréis llamar así, es cómo el ser humano se enfrenta al duelo para superar una pérdida, que es una temática con la que por desgracia pueden empatizar espectadores de todas las edades. Y así llegamos al director de Casper, el realizador Brad Silberling, que fue una apuesta personal del propio Steven Spielberg después de que el anterior asignado a dichas tareas, Alex Proyas, abandonase el proyecto debido a las ocurridas diferencias creativas porque quería que su película fuera aún más oscura y con un humor mucho más negro, y acabó abandonando para ese mismo año recalar en la primera adaptación del cómic The Crow, El Cuervo, una película de la que también hablé en el canal recientemente en un vídeo que os estaré dejando tanto en la pantalla como en la descripción por si le queréis echar un vistazo. Pero, ¿quién es Brad Silberling? Vale, es cierto que el nombre de esta persona no va a pasar a la historia del cine después del éxito de Casper, porque si fue un éxito comercial, recaudó 300 millones en todo el mundo frente a un presupuesto de 55 millones, ganó el suficiente crédito como para encargarse del remake de otra película inclasificable, City of Angels, que era una especie de drama romántico que unía a dos de las estrellas del momento, un Nicolas Cage en plena forma y una de las nuevas novias de América, Meg Ryan, y luego también se encargó de la adaptación de una serie de catastróficas desdichas de Lemony Snicket. Me encanta siempre el título de esta película. Una serie de catastróficas desdichas de Lemony Snicket. Aunque lo más relevante de su filmografía es que Silberling casi, insisto, casi se encargó de la primera película de Harry Potter que finalmente dirigió otro de los amiguetes de Spielberg, Chris Columbus. Pero Spielberg escogió a Silberling no por sus dotes como realizador, sino porque era una persona que sabía muy bien lo que era el duelo después de una muerte trágica y vivir obsesionado con el recuerdo de la persona que se fue. Y es que Brad Silberling era el novio de la actriz Rebecca Schaffer cuando fue asesinada por un fan desequilibrado. Ya os dije que el vídeo de hoy merecía la pena. Rebecca Schaffer era una joven actriz que estaba llamada a ser una de las actrices de su generación a finales de los 80. De hecho, fue una de las candidatas finales para interpretar a Pretty Woman antes de que le dieran el papel a Julia Roberts, y en el momento de su asesinato estaba preparando un casting para El Padrino 3, nada más y nada menos. Pero por desgracia también había llamado la atención del adolescente de 19 años Robert John Bardo, que se había enamorado de ella a través de la serie, de la telecomedia de la CBS, Mi hermana Sam, y que creía en su cabeza que era algo así como su novio por correspondencia cuando el publicista de Schaffer le había contestado a una carta que él le había escrito. Vamos, que es lo que hacen los publicistas con todas las cartas que envían los fans a sus representados, nada especial. Y este John Bardo no se tomó nada bien que Schaffer apareciera con otro actor en una escena de cama en la película La lucha de clases en Beverly Hills, una peliculita de serie B que no vio nadie, o sea, que no vio absolutamente nadie, y en una escena que no era para nada tórrida ni impúdica, pero bueno, fue suficiente para que Schaffer pensara que le estaba siendo infiel y que se había convertido en otra zorra más de Hollywood. Bardo contrató a un detective privado, le pagó $250 para que averiguase la dirección donde vivía Rebecca Schaffer, consultando su registro de matrículas en la oficina de tráfico, y un día Bardo se presentó en el domicilio de Rebecca, llamó a la puerta y cuando ella abrió le pegó 2 tiros a quemarropa, sin que la pobre pudiera decir nada más que ¿por qué?
Por supuesto, Bardo fue detenido, encarcelado y condenado a cadena perpetua, donde todavía sigue, si no ha cambiado nada en el momento de grabar este vídeo, y el triste consuelo es que el asesinato de Rebecca Schaffer sirvió para cambiar la legislación y que este tipo de información íntima, vamos, la dirección de alguien, no pudiera estar al acceso de cualquiera a través del registro de matrículas en la oficina de tráfico. En 2002, Brad Silberling dirigió la película Moonlight Mile, estrenada en España como El Compromiso, donde ficcionaba su propio proceso de duelo tras el asesinato de su esposa, en una película que pasó desapercibida, tanto para la crítica como para el público, me imagino porque la temática es demasiado deprimente, pero que desde aquí os recomiendo porque es un peliculón. La película cuenta con un reparto que siempre hay que seguir, porque no hacen un proyecto malo. Estamos hablando de Jake Gyllenhaal, Dustin Hoffman, Susan Sarandon, Holly Hunter, con uno de sus primeros papeles además para Ellen Pompeo, antes de convertirse en una de las actrices mejor pagadas de la televisión por ser la protagonista de Anatomía de Grey, que el otro día me quedé loco cuando supe que todavía se sigue emitiendo Anatomía de Grey. Una película esta del Compromiso que además tiene un tracklist impecable con lo mejorcito de finales de los 70, desde los Rolling Stone hasta Elton John, y cuya historia gira en torno al personaje de Gyllenhaal, un socias del propio Brad Silberling, que se queda a vivir con quienes iban a ser sus suegros tras el asesinato de su prometida, como una forma de ayudarles a superar la pérdida de su hija. Hasta que se da cuenta de que en realidad lo mejor que pueden hacer es continuar cada uno con sus vidas, por doloroso que sea, porque si no van a seguir viviendo perpetuamente en ese momento, ¿no? En el momento de la pérdida, en esa especie de limbo que se te queda cuando pierdes a alguien querido. Además tiene una de esas escenas finales en el juicio del asesino que es, bueno, impresionante esa escena, además de estas que tanto gustan en Hollywood. Y ojo, hay una referencia directa al episodio de Te quiero Lucy, cuando viajan a Italia y se meten en una tinaja para hacer vino y empiezan a pisar uvas, que es, ojo, que es este episodio el mismo que se menciona en la película The Big de Ricardos, que vimos este año, que es el episodio que mira Julia Roberts en Pretty Woman, que es la película que estuvo a punto de protagonizar la propia Rebecca Schaffer, que era la pareja del director Brad Silberling cuando fue asesinada. Si es que está todo interconectado, familia. En fin, que para todo esto daba hablar hoy de Casper. Ya os he dicho que el vídeo merecía la pena. Además, y ya que hablaban de la música, Casper tiene una de las mejores partituras de James Horner, que ya había participado con Steven Spielberg en otras películas producidas por él, como Fievel y el Nuevo Mundo o En busca del Valle Encantado. Pero, en serio, la partitura de Casper es preciosa. Aunque mientras estaba grabando el vídeo me he acordado de por qué me gustó tan poco en su día esta película. La primera encarnación de Casper. Y es porque en la escena final el fantasma se vuelve humano por unos minutos y puede bailar con Christina Ricci, y el actor que hacía del Casper humano era un jovencísimo Devon Sawa, que es este Leonardo DiCaprio del Hacendado que existía a finales de los 90, principios del 2000, y que es uno de los actores, de los pocos actores a los que le tengo manía. Dios, qué manía le tengo a este tío. Pero bueno, mis motivos de por qué odio a Devon Sawa darían para otro vídeo, porque si no el del día de hoy se va a hacer eterno. Así que hasta mañana, familia. Chao.